Ahora revisaremos el concepto de independencia lineal. Pero antes, no olvides suscribirte y darle like a este video. Supongamos que tenemos un conjunto compuesto por tres vectores. Para saber si este conjunto es linealmente independiente, debemos ponerlo en combinación lineal para formar el vector nulo. Es decir, tendremos una constante alfa por v1 más una constante beta por v2 más una constante gamma por v3 igual a el vector nulo. Si bien hemos enunciado esto para tres vectores, podemos extenderlo a n vectores. Entonces, diremos que este conjunto es linealmente independiente si al resolver el sistema obtenemos que alfa, beta y gamma son igual a 0. O, en el caso general, si todas las constantes de la combinación lineal son iguales a 0. En caso contrario, el conjunto será linealmente dependiente si alguna de estas constantes es distinta de 0. Los conjuntos linealmente independientes son también llamados conjuntos LI, mientras que los conjuntos linealmente dependientes son también llamados conjuntos LD. A continuación, revisaremos dos ejemplos para poder poner en práctica estos conocimientos. Decida si W es un conjunto linealmente independiente. Primero que todo, podemos notar que W es un conjunto compuesto de tres vectores que viven en R3. Lo que debemos saber es que un conjunto nunca puede tener mayor dimensión que el espacio donde vive. En este caso, la dimensión de R3 es 3. Por lo tanto, cualquier conjunto dentro de R3 tendrá dimensión 3 o menos. Ello quiere decir que cualquier conjunto que viva en R3 tendrá tres elementos o tres vectores linealmente independientes como máximo. Esto hay que saberlo puesto que si tuviéramos un conjunto de 4 elementos de R3 ya podríamos saber inmediatamente que no es un conjunto linealmente independiente puesto que hay más elementos que la dimensión del espacio donde viven dichos elementos. Para poder decidir si este conjunto es un conjunto LI, vamos a aplicar la definición. Tendríamos entonces alfa por el primer vector más beta por el segundo vector más gamma por el tercer vector igual al vector nulo del espacio donde viven, es decir, el vector nulo de R3. Para resolver la ecuación vamos a multiplicar término a término cada constante. Entre el alfa quedando alfa, 0, alfa, más entre el beta quedando 0, 2 beta, 2 beta, más entre el gamma quedando 3 gamma, 7 gamma, gamma, lo que es igual a el vector nulo. Para poder sumar vectores sumamos componente a componente, con lo que obtenemos alfa más 3 gamma en la primera componente, 2 beta más 7 gamma en la segunda componente, y alfa más 2 beta más gamma en la tercera componente, lo que será igual a el vector nulo. Para que esta igualdad se cumpla, las componentes del vector de la izquierda deben ser iguales a las componentes del vector de la derecha. Por lo que se forma un sistema compuesto por alfa más 3 gamma igual a 0, 2 beta más 7 gamma igual a 0 y alfa más 2 beta más gamma igual a 0. Podemos notar que la primera y la segunda ecuación dependen de gamma. Por lo tanto, vamos a despejar alfa y beta en términos de gamma. En la primera tenemos que alfa es igual a menos 3 gamma. Mientras que en la segunda tenemos que 2 beta es igual a menos 7 gamma. Lo que es equivalente a decir que beta es igual a menos 7 gamma partido 2. Como estas dos expresiones dependen de gamma, vamos a reemplazarlas en la tercera ecuación, la que corresponde a alfa más 2 beta más gamma igual a 0. Alfa vale menos 3 gamma y 2 beta directamente vale menos 7 gamma. Por lo que al reemplazar tenemos menos 3 gamma menos 7 gamma más gamma igual a 0. Menos 3 gamma menos 7 gamma es igual a menos 10 gamma más gamma corresponde a menos 9 gamma, lo que es igual a 0. Finalmente tenemos que gamma es igual a 0 puesto que el menos 9 pasa dividiendo.
Como alfa es igual a menos 3 gamma y beta es igual a menos 7 gamma, si gamma es igual a 0, ambas constantes son igual a 0. Y así como alfa es igual a beta, beta es igual a gamma y gamma es igual a 0, entonces podemos decir que el conjunto es linealmente independiente. Con lo que hemos concluido nuestro ejemplo. A continuación revisaremos el segundo ejemplo. Decida si W es un conjunto linealmente independiente. Podemos notar que W está compuesto de 4 vectores que viven en R4, puesto que tienen 4 coordenadas cada uno. Como mencionábamos en el ejemplo anterior, este conjunto como máximo puede tener 4 elementos linealmente independientes, puesto que vive en un espacio de dimensión 4 que es R4. Si por ejemplo este conjunto tuviese 5 elementos, inmediatamente podríamos saber que no es linealmente independiente. Si bien podemos realizar este ejercicio a través de la definición de independencia lineal, lo vamos a hacer con una matriz asociada. Esto es recomendable cuando tenemos muchos elementos, generalmente más de 3 o incluso más de 2. El procedimiento que realizaremos desprende de la realización del sistema de ecuaciones que surge de la definición de independencia lineal. Por lo tanto, es igual de válido. Lo que haremos entonces es formar una matriz con los elementos del conjunto, es decir, con los vectores. Cada vector será una de las filas de esta matriz y a través del rango de la matriz vamos a saber si el conjunto es linealmente independiente o no. Si el rango de la matriz es igual al número de elementos del conjunto, diremos que el conjunto es linealmente independiente. Sin embargo, si el rango de la matriz es menor que el número de elementos que tiene el conjunto, diremos que dicho conjunto es linealmente dependiente. Así entonces, la matriz formada por este conjunto será la matriz 1, 0, 1, 1 en la primera fila, menos 1, 1, 2, 3 en la segunda, 5, 4, menos 2, 0 en la tercera y 0, 1, 3, 4 en la cuarta fila. Para obtener el rango, vamos a escalonar esta matriz. Por lo tanto, debemos anular los elementos menos 1, 5, 4, 0, 1 y 3 que se encuentran debajo de la diagonal principal, puesto que escalonaremos inferiormente. Para ello entonces utilizaremos como pivote el número 1 que se encuentra en la primera fila y la primera columna. El primer elemento que anularemos será el menos 1. Este menos 1 se encuentra en la fila 2, por lo tanto vamos a cambiar la fila 2 y a la fila 2 debemos sumarle la fila del pivote que es la fila 1. Como estamos cambiando la fila 1, todas las otras filas se mantienen. Así tenemos menos 1 más 1, 0. 1 más 0, 1. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Debemos anular los elementos 0, 5, 4, 0, 1 y 3 que se encuentran bajo la diagonal principal. Como la primera columna todavía no está anulada, seguiremos utilizando el 1 como elemento pivote. Debemos anular el número 5, que se encuentra en la fila 3. Por lo tanto, vamos a cambiar la fila 3 y para ello, a la fila 3 le vamos a restar 5 veces la fila 1, que es donde está el pivote. Como estamos cambiando la fila 3, las otras filas se mantienen. Tenemos menos 5 por 1 menos 5 más 5, 0. Menos 5 por 0, 0 más 4, 4. Menos 5 por 1 menos 5 menos 2 menos 7. Menos 5 por 1 menos 5 más 0 menos 5. Debemos anular los elementos 0, 0, 4, 0, 1 y 3 que se encuentran bajo la diagonal principal. Como los elementos que están debajo del primer pivote ya son 0, vamos a pasar al segundo pivote que corresponde al número 1 que está en la segunda fila y la segunda columna. Anularemos el número 4 que se encuentra en la tercera fila. Para ello entonces utilizaremos el pivote de la fila 2. Así, la fila 3 será igual a la fila 3 menos 4 veces la fila 2. Como vamos a cambiar la fila 3, las demás filas se mantienen. Tenemos entonces menos 4 por 0, 0 más 0, 0. Menos 4 por 1 menos 4 más 4, 0. Menos 4 por 3 menos 12 menos 7 menos 19.
Menos 4 por 4 menos 16, menos 5 menos 21. Debemos anular los elementos 0, 0, 0, 0, 1 y 3, que se encuentran debajo de la diagonal principal. Como aún no anulamos todos los elementos debajo del segundo pivote, continuaremos utilizando dicho pivote. Debemos anular el elemento 1, que se encuentra en la fila 4. Por lo tanto, la fila 4 será igual a la fila 4 menos la fila 2. Como estamos cambiando la fila 4, se mantienen las demás filas. 0 menos 0 es 0. 1 menos 1 es 0. 3 menos 3 es 0. Y 4 menos 4 es 0. Por lo tanto, ya se encuentran anulados todos los elementos bajo la diagonal principal. Ahora podemos calcular el rango de la matriz. Recordemos que el rango de una matriz corresponde al número de filas no nulas que posee la matriz semejante escalonada. En este caso, la matriz escalonada posee 3 filas no nulas. Por lo tanto, el rango de la matriz es 3. Y así, como el rango de la matriz es menor que el número de elementos del conjunto, que en este caso corresponden a 4 elementos, podemos decir que el conjunto es linealmente dependiente. Ahora bien, el rango de la matriz no solamente me puede decir si el conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente, sino que también me indica cuántos de los elementos del conjunto son linealmente independientes entre sí. En este caso, como el rango de la matriz compuesta por los vectores es 3, tenemos que 3 de los 4 elementos son linealmente independientes. Es decir, hay un elemento que puede ser escrito en términos de los otros. O, en otras palabras, hay un elemento que es combinación lineal de los otros. Como les comentaba, esta herramienta desprende de la resolución del sistema de ecuaciones asociado a la definición. Por lo tanto, así hemos concluido nuestro ejemplo. Espero que este video haya sido de utilidad. Recuerda revisar la lista de reproducción para encontrar contenido similar. Nos vemos en otra ocasión. Chao.